Imagina un país pobre y atrasado, un país donde la mayoría de la población vivía sumida en la pobreza, un país donde la esperanza de vida era corta, donde la educación y la salud eran un privilegio. Ese país era China. Pero todo eso cambió en menos de 50 años. China, un país que dependía de sus cultivos de arroz, se convirtió en una potencia económica mundial. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué factores contribuyeron a su enriquecimiento? En este video exploraremos la historia económica de China desde sus orígenes como un país rural y atrasado hasta su actual posición como una potencia mundial, revelando los secretos de su éxito. ¿Estás listo para conocer el milagro económico chino? Relájate un poco, sigue viendo y permanece atento a esta épica narrativa en donde te explicamos cómo se enriqueció China en los últimos años. El inmortal Joaquín Salvador Lavado, conocido bajo el seudónimo de Quino, nos transmitió a través de su inmortal Mafalda una aguda interpretación social, dejándonos en clave de humor profundas reflexiones y duras críticas a la sociedad. Prácticamente no hubo un tema que no tocara, y China no fue la excepción. En los años 60, en un tiempo en que el mundo occidental ya sentía los pasos del gigante asiático, solía bromear del temor por el despertar económico, político y militar de China. En una de sus obras de su caricatura icónica de Mafalda, se puede leer lo siguiente: "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy", en donde inmediatamente Mafalda piensa: Dios mío, si los chinos llegaran a leer esto. Pues parece que los chinos lo leyeron y lo están poniendo en práctica. Anteriormente, un mito que solíamos escuchar era el planteamiento de que si todos los chinos saltaran a la vez, alterarían el eje de rotación de la Tierra. Y, aunque sabemos que esto resulta físicamente imposible, los saltos que China ha estado dando desde 1978 la han convertido en un tema recurrente en charlas, foros y simposios sobre economía mundial, donde por mínimo se preguntan cómo un país comunista y empobrecido durante más de la mitad del siglo pasado, en 2010, presentara un aumento anual aproximado de un 10% en su crecimiento económico, sus fábricas produciendo el 70% de los juguetes, el 60% de las bicicletas, la mitad de los zapatos del mundo y una tercera parte de las maletas, solo por mencionar algunos ejemplos. Y este crecimiento no hace más que aumentar año tras año en estos y otros rubros. Estamos hablando de que China, en promedio, comercializa cerca de la mitad de los productos en todo el mundo. Esto, por supuesto, no ha sentado muy bien en ciertos mercados de Europa y Estados Unidos, por lo que frecuentemente se ha satanizado el fenómeno chino en los medios occidentales, pero lo que ocurre en China no es producto de la casualidad ni de tretas del comunismo. Vamos a profundizar y analizar desde la raíz de su historia. Puesto que nada es casualidad, continuemos viendo cómo China se enriqueció a través de revoluciones, reformas y estrategias de comercio global. Durante el siglo XX se dieron importantes revoluciones populares como la Revolución Mexicana en 1910, la Revolución Rusa en 1917 y la Independencia de India en 1947. En ese mismo periodo, China trazó un camino propio con una revolución nacional y social que se inició en 1911 con la Revolución de Xinhai y se impuso en 1949 con el liderazgo del Partido Popular Chino y Mao Zedong, poniendo fin a la hegemonía del capitalismo moderno e imperial de la Gran Bretaña y otras potencias europeas que lograron con la guerra del opio y la colonización de la India. El proceso revolucionario chino da inicio en 1911 con el derrocamiento de la dinastía semicolonial Qing por fuerzas nacionalistas y antiimperialistas. Nace en 1912 la República de China, liderada por el líder nacionalista Sun Yat-sen, conformando el Partido Nacional Popular de Kuomintang y formando una alianza entre la burguesía, el campesinado y el movimiento obrero. Pero con la muerte de Sun Yat-sen en 1925 y liderazgo de Chiang Kai-shek, el escenario político cambió con un giro conservador y derechista del Kuomintang,
que derivó en la destrucción de Shanghái en 1927 y que dio inicio a una guerra civil que se resolvería con el triunfo del Partido Comunista de China conducido por Mao Zedong en 1949, donde juegan un rol protagónico obreros y sobre todo campesinos, los cuales aún en la actualidad tienen la mayor representación en el partido con un 28%. Tras la derrota de Chiang Kai-shek, escapa a Taiwán, donde constituye la figura histórica del régimen de la isla. El comunismo maoísta, adaptado a su realidad social campesina y sus tradiciones populares, forjan el Ejército de Liberación Nacional y la alianza de clases bajo una dirección política que permitió reconstruir la soberanía y el poder estatal de China. Logró unificar y modernizar el Estado Nacional, crucial para comprender el éxito económico chino luego de 1978. Posteriormente, se impulsó la colectivización de la propiedad agraria en una sociedad compuesta de un 90% de campesinos, con la propiedad de la tierra en manos de la nación a través de las comunas rurales y concediendo su uso a las familias campesinas. Sin embargo, el gran salto hacia adelante de 1958 resultó un fracaso y dejó una enorme hambruna y varias decenas de millones de muertos. Luego de la muerte de Mao Zedong en 1976, su reemplazo Deng Xiaoping llevó a cabo desde 1978 diversas reformas económicas que redefinieron la estrategia del desarrollo chino. China impidió que las redes financieras controlaran su territorio y lo absorbieran en el proceso de financiación. Estableció acuerdos específicos con la gran banca estadounidense y británica, con bancos como JP Morgan, Citibank, HSBC, entre otros, así como financieras internacionales a partir de los años 90. A través de estas asociaciones, China logró un proceso de aprendizaje clave de la administración financiera estratégica sin poner en manos de la banca internacional el ahorro nacional. De esta forma, se realizaron cambios radicales en la economía planificada y centralizada, concibiendo como eje central desarrollar la ciencia y la tecnología para alcanzar la modernización socioeconómica. Por más que la propiedad de los medios de producción fuera estatal, el intercambio tendría un carácter mercantil. El Estado conservó el control de importantes sectores estratégicos de la economía, en la industria, la banca, la propiedad de la tierra, el transporte y las telecomunicaciones, mientras se efectuaba una liberalización creciente y se autorizaba la construcción de empresas privadas. Además, se dio lugar a la construcción de múltiples formas empresariales como sociedades privadas, empresas individuales, empresas mixtas y cooperativas, mediante una política de puertas abiertas que buscaba estrechar vínculos con el mundo capitalista. Se autorizó y atrajo inversión extranjera directa en las áreas que se requería, impulsando asociaciones con empresas de capital local, buscando que se efectuara transferencia tecnológica. De esta manera, a partir de 1979, se restablecieron relaciones plenas con los Estados Unidos. Comenzaron a aceptarse créditos directos y ayudas al desarrollo por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sucesivas reformas avanzaron durante los 80s y los 90s, con el proceso de desregularización y liberación de la economía, llegando a ingresar en el 2001 a la Organización Mundial del Comercio. Hasta este momento, China aún no era una potencia, pero ya se alcanzaba a ver su potencial, que llegaría muy pronto con el ascenso de su nuevo dirigente nacional. Estamos hablando de Xi Jinping. Con la ascensión al poder, en 2013, se produce un giro clave que significa la emergencia de China como potencia mundial y principal competidor de Estados Unidos y Europa. Con la recuperación del comercio exterior, la recuperación de la ruta de la seda, el fuerte aumento de las exportaciones de un 10% y un aumento de las importaciones de un 13% para septiembre del 2019. A principios del 2020, el Banco Central de China intensificó el apoyo al crecimiento y el empleo con un paquete de estímulos fiscales, como los fondos a proyectos de infraestructura que alcanzaron los 561.000 millones de dólares. Aunado a esto, el sector terciario o de servicios vio un incremento del 4.3%, apoyados principalmente por las compañías de software e información, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros.
El poder del turismo también es relevante, ya que las salidas internacionales están severamente restringidas, de tal forma que millones de chinos están viajando y gastando su dinero en el país. Según su Ministerio de Cultura y Turismo, hubo un movimiento de 637 millones de viajeros en China durante las tradicionales vacaciones de 8 días, conocidas como Golden Week o Semana Dorada. Suena raro, pero en tan solo 8 días de vacaciones, apuntando a una recuperación económica, generaron ingresos por 69.600 millones de dólares. Según datos del Fondo Monetario Internacional, actualmente la economía de la República Popular China es la segunda economía más grande del mundo en términos de Producto Interno Bruto y la mayor economía del mundo en paridad de poder adquisitivo. Su Producto Interno Bruto estimado en 2021 fue de la grotesca cifra de 18.4 billones de dólares, lo cual representa el 18% del Producto Interno Mundial. ¿Puedes creerlo? Es el país con más rápido crecimiento económico en el mundo desde 1980, con un promedio de crecimiento del 10% en los últimos 38 años. En 2020 y en plena pandemia, siendo China el causante de esta, fue el mayor exportador del mundo con 2.49 billones de dólares, o lo que es lo mismo, cerca de un 14% del total mundial. En la suma de bienes y servicios exportados, alcanzó los 2.64 billones de dólares. En importaciones para 2019 fue el segundo mayor importador con otros 2 billones de dólares. Como puedes notarlo, son cifras estratosféricas. Para el 2022, las inversiones norteamericanas en China aumentaron en un 53% y las inversiones extranjeras en la fabricación de alta tecnología se incrementaron en otro 37% anual. El secreto actual de China radica en dedicar más de un 40% de su Producto Interno Bruto tan solo a la inversión, en donde la producción industrial representa casi la mitad de ese Producto Interno Bruto, mientras que el sector terciario o de servicios llegó a topar el 40%, datos nunca antes vistos. Por otro lado, la población media tiene una tasa de ahorro muy elevada en sus hogares, mientras que el consumo representa un 35% de su Producto Interno Bruto, una participación muy baja comparada con la mayoría de los países. Simplificando estos números, se puede decir que China produce más de lo que consume y la diferencia se destina a la exportación, obteniendo de esta forma superávits elevados o, lo que es lo mismo, excesos comerciales, lo que tiene a muchos países generando descontento y que se ve traducido muchas veces en noticias de medios occidentales como el peligro chino. Y no es difícil de entender. Hace algunas décadas, China comenzó a inundar al mundo con productos de muy mala calidad, pero bastante económicos. Ahora que ha tomado experiencia, nos sigue ahogando, pero con productos que demuestran superioridad en comparación a las décadas anteriores. Vayamos cerrando este tema. El 30 de enero del 2020 se declaró la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19. Ese año quedará para la historia como el más agresivo y crítico para todos los países. Curiosamente, la única economía cuyo Producto Interno Bruto creció más de 2%, al igual que sus exportaciones, fue la economía china, siendo el primer país que anunció y entró en pandemia, y también fue el primero en recuperarse de ella mucho antes que las economías occidentales. Más allá de cualquier consideración, China está dictando cátedra universal en economía, trabajo y estrategia comercial. Definitivamente los chinos, sin necesidad de dar saltos, están cambiando el eje de rotación de la Tierra. La mentalidad de su gobierno y la de su pueblo dictan la forma de cómo se enriqueció China.